Hola a todos. Estamos seguros de que, por lo menos una vez, has intentado impresionar a tus amigos o familiares con algún increíble truco. Pero, por alguna extraña razón, ellos no suelen apreciar este tipo de diversión y se burlan de ti apenas terminas. ¿Qué crees? ¿Por qué será así? Seguramente sea por tu falta de habilidad o imaginación. Pero bueno, no importa cuál sea la razón, igual hemos pensado que podríamos enseñar a nuestros queridos espectadores algunos trucos simples y fabulosos. ¿Estás listo para un poco de magia? Aquí tenemos 10 sencillos trucos que todos pueden hacer en casa. Adelante. Campana de buceo. ¿Te gustaría tener un apodo reconocible, como por ejemplo, el mago del agua o el señor de los elementos? ¿Qué te parece? Genial. Entonces, te contaremos cómo mostrar a tus amigos que de verdad mereces uno de estos nombres. Asegura a tus amigos que puedes ubicar un papel sin mojarlo en el fondo de cualquier océano, es decir, cualquier bañera o balde. Deja que tus amigos dibujen o escriban algo en una hoja de papel, luego enróllala y colócala dentro de un vaso de tal forma que descanse contra las paredes y no se resbale. Ahora, voltea el vaso y húndelo hasta el fondo del contenedor que has elegido. ¡Voilá! La hojita queda absolutamente seca. El agua no la puede alcanzar. Al sacarla, dársela a tus amigos incrédulos para que vean que de verdad está seca. Por cierto, la explicación de este truco es muy fácil. Si tomas este vaso con la hojita de papel y lo miras, te parecerá que no hay nada más dentro, pero no es así. Además del papel, también hay aire. Cuando volteas el vaso y lo pones en el aire impide que el agua toque el papel, por eso es que queda seco. ¿Te acuerdas de esta escena de Piratas del Caribe donde el capitán Jack Sparrow se mueve bajo el agua usando un bote volteado para poder respirar? Pues el personaje de Johnny Depp usó el mismo truco. Tinta invisible. Cada persona tiene, por lo menos, un secreto que puede confiar solo a sus mejores amigos en el mundo. Pero a veces no es muy cómodo contarlo porque alguien puede oírlo. Especialmente para estas ocasiones, te vamos a mostrar cómo escribir mensajes secretos para que nadie pueda adivinar qué has escrito. Puedes usar tinta invisible. Solo necesitas el jugo de un limón amarillo, un pincel, una hoja de papel y alguna fuente de calor. Ahora, usa el pincel para escribir tu mensaje secreto y deja que se seque un poco. Mira, no se ve nada, como si no hubieras escrito nada en el papel. Pero una vez lo calientas un poco, por ejemplo, usando una plancha, se puede leer el texto. El secreto de este simple truco consiste en que la tinta se quema cuando se calienta y por eso se hace visible. Truco con cuerda. No es lo que estás pensando, no vamos a estrangular a nadie, aunque este truco es bastante similar a un estrangulamiento. Ahora te contaremos cómo impresionar a tus amigos con tu cuello de acero. Para esto, necesitarás una cuerda o una bufanda, y mucha destreza. Obviamente, ¿quién sabe qué podría salir mal? Primero, coloca la cuerda en tu cuello. Ahora, toma un extremo de la cuerda como si lo estuvieras doblando y ubícalo detrás del cuello. Por el otro extremo, tiene que verse como si los dos extremos se hubieran cruzado y la cuerda estuviera apretando tu cuello. Ahora, toma los dos extremos con tus manos, haz un esfuerzo para que se vea aún más impresionante el truco y jala la cuerda. Eres todo un mago. La cuerda está entera y tu cuello también, sano y salvo, y los espectadores obviamente están en shock. Aguja que flota. ¿Qué piensas? ¿Puede una aguja flotar en el agua? A lo mejor dirás que no, pero resulta que sí puede, y ahora te mostraremos cómo lograrlo. Para realizar este simple truco, solo necesitas juntar la aguja con aceite o grasa y después colocarla en el agua usando unas pinzas. Observa, la aguja se queda en la superficie, flotando. ¡Increíble! Si no nos crees, inténtalo tú mismo mientras te explicamos cómo funciona. Todos saben que el acero del que están hechas las agujas es mucho más denso que el agua, lo que significa que la aguja debe hundirse. Pero mira bien, la superficie alrededor de la aguja flotante se ve un poco curva. Eso pasa porque la aguja está cubierta con una capa de grasa que crea una capa de aire que no deja que la aguja se hunda. Truco matemático. Ahora debes usar un poco tu cerebro y hacer algunos cálculos. No te preocupes, no es una clase aburrida como en el colegio. No, al revés, es un truco. Para que no te confundas, te recomendamos usar un pedazo de papel y un bolígrafo. Ahora, piensa en cualquier número entre 2 y 10. Ahora, multiplícalo por 9. Tranquilo, no es un examen de matemáticas. Listo. El resultado debe ser un número de 2 dígitos. Ahora, suma el primer dígito con el segundo. Por ejemplo, si tu número es 45, tienes que sumar 4 y 5. Tienes que encontrar la letra correspondiente a tu número. Por ejemplo, el número 1 es la letra A,
el número 2 es la letra B, etc. Una vez encontrada la letra, tienes que pensar en un país que empiece con esa letra. Ahora, piensa en un animal que empiece con la segunda letra de ese país. ¿Lo tienes? Muy bien. Pero sabes, nunca encontrarás iguanas en Dinamarca. Billete sensible. Para este truco necesitamos un billete con un retrato. ¿Lo encontraste? Bueno, ahora dobla el billete de tal forma que la cara quede separada en dos mitades. Luego, vuelve a doblar el billete a la izquierda y a la derecha de la primera doble, pero en la otra dirección, creando una especie de escalera de papel. Ahora mira, volteamos el billete lentamente y la persona del retrato enseguida cambia su estado de humor. Hace un momento estaba feliz, y plop, ahora está triste por algo. Aunque nos parece que simplemente no le gusta estar arrugado. Así que no lo vamos a torturar más, mejor seguimos con nuestros trucos. Agua congelada. Seguramente has visto la película animada Frozen y recuerdas cómo la protagonista convertía cualquier objeto en hielo y controlaba la nieve con facilidad. Y nosotros te mostraremos cómo hacerlo. Primero, coloca una botella plástica llena de agua en el congelador, pero no te olvides de ella. No tiene que congelarse del todo, solo tiene que alcanzar el punto de congelación, en otras palabras, enfriarse lo máximo posible. Tardará más o menos 2 horas en hacerlo. Te recomendamos revisar la botella de vez en cuando para no perder el momento cuando tienes que sacarla. Bueno, ya debes de estar aburrido con las preparaciones, así que vamos a empezar con la magia. Con un cubito o una montañita de hielo en un plato, y añade un poco de agua de nuestra botella mágica. Ahora, observa boquiabierto cómo el agua se convierte en hielo instantáneamente. Telequinesis. Es un sueño común tener el superpoder de la telequinesis. Mover los objetos con la fuerza del pensamiento es un poder muy útil. Si no quieres levantarte de tu cama, puedes llamar a tus auriculares o traer unos dulces desde la cocina. Desafortunadamente, no sabemos cómo desarrollar este tipo de poderes. Probablemente tienes que ser uno de los X-Men. Pero si no tienes este poder, ya te mostraremos un truco con el que podrás impresionar a tus amigos. Solo necesitarás una botella plástica grande llena de agua y un pequeño paquete de alguna salsa o cualquier otro objeto ligero. Coloca el paquetito magnético dentro de la botella y ciérrala. Y ahora empieza la magia. Trata de distraer la atención de tu público con la otra mano con la que haces los movimientos mágicos. Al mismo tiempo, con la otra mano, presiona la botella. Si presionas un poco más fuerte aquí, el paquetito va a bajar. Si sueltas la botella un poco, el paquete va a subir. Después de practicar más, podrás encontrar el balance perfecto para controlar el objeto y atraer las miradas de tus amigos al centro de la botella. Levitación. ¿Alguna vez has soñado con poder volar? Bueno, no nos contestes, sabemos que sí, todo el mundo sueña con eso. Probablemente, esa es la razón por la que los trucos de levitación son los más populares y los más difíciles. Pero tranquilo, en este caso no será tan complicado. Te mostraremos cómo aprender a volar en un par de minutos. Para este truco, necesitarás un par de pantalones anchos y largos que cubran tus talones, y después, eso es todo. Hay un buen sentido del equilibrio, pero incluso si no lo tienes, lo puedes desarrollar fácilmente. Empecemos. Ponte de espaldas hacia tu público, cubriendo con un pie la punta del otro pie. Listo, puedes practicarlo de antemano para encontrar la mejor posición. Si ya la tienes, empieza a mover el peso de tu cuerpo al pie escondido y levantarte usando los dedos de este pie. No te olvides de mantener el otro pie paralelo al suelo para que todos piensen que de verdad estás flotando unos centímetros y que no se quejen de que vuelas muy bajo. Después de todo, levitar es muy difícil. También puedes hacer unos movimientos con tus brazos durante el truco, lo harán más impresionante y te ayudarán a mantener el equilibrio. Desaparición del dedo. Si eres muy sensible, no deberías verlo porque ahora alguien va a perder su dedo. Bueno, no literalmente, pero así se ve el truco. Mira, aquí tenemos una palma con los 5 dedos y ahora, abracadabra, un dedo simplemente desaparece. Probablemente no es la primera vez que ves este truco, pero suele impresionar mucho a los niños, sobre todo realizado correctamente. Para realizar el truco, tienes que esconder un dedo así como lo estamos mostrando. Con esta técnica, el truco se ve muy verosímil, así que puedes usarlo para asustar a tus pequeños hermanos si te molestan demasiado. En este video te hemos mostrado todo lo que sabemos hacer. Ahora te toca a ti. Comparte tus trucos mágicos con nosotros en los comentarios, y si pudiste replicar nuestros trucos, no te olvides de poner un like a nuestro video.